Muchísimos amigos muy queridos, con mi familia, amigos del colegio, de la universidad, amigos que han venido desde Colombia para ver esta presentación, gente muy querida, y eso me emociona muchísimo. En segundo lugar, esta presentación en efecto es sobre un libro que rinde homenaje a un grupo de personas que tú has mencionado con mucha precisión. Yo extraño mucho a ese loco hermoso que era Bernardo Rocarrey, que siempre se las arreglaba para meter en problemas a su familia y que fue el promotor de Canal N y que hizo algo absolutamente absurdo, absolutamente brillante y absolutamente indispensable para el momento en el que surgió el canal. Yo extraño mucho también a Mario Vargas Llosa. Yo dirijo la fundación de Vargas Llosa en España. Por alguna razón este titán, este gigante decidió señalarme con esa especie de dedo de Zeus que tenía para que dirigiera esa fundación, yo que lo he leído de manera febril, ¿no? Y ahora ya no está con nosotros, y no está con nosotros tampoco mi papá. Esta es la primera presentación de un libro mío en la que no está mi papá. El personaje de Ángel Gamio, que es el padre de Esteban Gamio, no se parece a mi papá, no es mi papá, pero hay momentos de este personaje que son sacados de la realidad y que están inspirados en mi viejo. Por todas esas razones, yo estoy muy emocionado ahora mismo, estoy conmocionado, la verdad. ¿Por qué escribir El peso del aire? ¿Por qué escribir una novela sobre ese año 2000? Pues, mira, yo siento mucho pudor al momento de escribir historias autobiográficas, porque yo siempre he sentido que mi biografía no merecía ser novelada. Pero claro, he terminado descubriendo que por casualidad, porque lo he buscado, porque la historia es así, me ha tocado vivir algunos momentos excepcionales en la historia de nuestro país desde una perspectiva muy privilegiada. Probablemente el germen de esta novela tiene que ver con estos raptos, ramalazos de melancolía que he comenzado a tener en los últimos 10 años, recordando justamente la génesis de Canal N, los primeros años de Canal N y lo que ocurrió con Canal N, que surgió como un canal del que todo el mundo se burlaba, pero que terminó siendo fundamental, trascendental para el devenir político de nuestro país, porque empezó a informar aquello que los demás medios de comunicación callaban y, entre otras cosas, publicó los primeros Vladivideos. A mí me tocó estar en la mesa de conducción cuando se presentó el primer Vladivideo, el video de Curi Montesinos, y desde ese momento me tocó ser un espectador privilegiado del derrumbe de un régimen que parecía indestructible. Por todas esas razones tenía que escribir el libro. Pero además creo que había una razón muy personal, y es que yo creo que me debía a mí mismo ese libro. Pero más que a mí mismo, yo creo que le debía ese libro al joven de 20, 21, 22, 23, 24 años que estudiaba Derecho, no me dejarán mentir mis amigos de la Católica, a desgano, no me interesaba lo más mínimo el Derecho, faltaba todas las clases, me podían encontrar siempre en los pares que están delante de la Católica, nunca en las clases de Derecho Romano, de Introducción a la Ciencia Jurídica, etcétera, etcétera. Pero era una época que supongo que, como le ocurre a la gran mayoría, si no a todos, yo viví con gran incertidumbre, ¿no? Yo tenía 22, 23 años, descubrí el periodismo, empecé a ejercer el periodismo, empecé a practicar el periodismo, hice todo lo posible por no ser periodista, pero aquí me tienes. El periodismo terminó absorbiéndome, es una pasión que no he podido abandonar. Me siento periodista incluso ahora que no ejerzo el periodismo, y creo que por todas esas razones necesitaba escribir este libro, un libro que me permitiera comprender mejor lo que pasó en esa época, y un gran homenaje a ese año 2000 inolvidable. Muy bien, hablemos un poco de la influencia de Vargas Llosa en ti, en la parte técnica, en la parte formal. Yo la he leído pensando mucho en Conversación en la Catedral, ¿no? Yo decía, este libro no se puede haber escrito sin la parte formal técnica, la forma de escribir. Porque lectores atentos, lo que ustedes encuentran en algunos momentos de la novela, en muchos momentos de la novela,
es que se van contando historias en paralelo. Hay muchas voces que ya las conocemos de estos personajes que van contando cada uno lo que va pasando. Y esto lo hace Raúl magistralmente, o sea, eso es magnífico, Aprendiz de Vargas Llosa. Y eso le da un ritmo enorme y un dinamismo a la novela y exige una lectura muy atenta porque tú dices, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué escogiste esta forma de narrar? A ver, la técnica literaria, que es algo que obsesionó a Vargas Llosa toda la vida, cumple propósitos, ¿no? La técnica, digamos, teóricamente existe aquello que se llama la suspensión de la realidad real y la creación de la realidad ficticia, que es lo que se llama el poder de persuasión. El poder de persuasión se ejerce con dos ingredientes, con el estilo y con la técnica. La técnica es el manejo del tiempo, el manejo del punto de vista del narrador y el manejo del nivel de realidad. Con esos tres elementos que parecen muy sencillos pero que son vastísimos, infinitos, es que se hace la literatura. Vargas Llosa comprende lo que es la técnica leyendo a Faulkner. Faulkner comprende lo que es la técnica leyendo a Joyce. Yo comprendo lo que es la técnica leyendo a Vargas Llosa. De alguna manera siento, por supuesto, con este océano de distancia que me separa de Vargas Llosa, con este océano de distancia que me separa de Faulkner y de Joyce, me siento un poco hijo de esa tradición, de escritores que buscan en la forma solucionar una serie de problemas que les plantea la historia. Esta historia plantea varios problemas. En primer lugar, la multiplicidad de voces. Es una novela que está escrita desde la perspectiva del protagonista, que es Esteban Gamio, efectivamente mi alter ego, pero también está escrita desde la perspectiva de Tomás García Rey, que es un trasunto de Bernardo Rocarrey, y como ellos de probablemente 20 personajes o 30 personajes que se van alternando la voz. Para que esa, digamos, sucesión de voces sea eficiente, funcione y genere una sensación de pluralidad y no confusión, es que hay que manejar la técnica literaria con cierta competencia. Y efectivamente yo... Es un coro. Es un coro, sí. Y entonces yo a Vargas Llosa lo he estudiado, a Faulkner lo he leído mucho, lo he estudiado, y a Joyce lo he estudiado también. Y eso me ha permitido apropiarme de algunas técnicas que ellos han empleado y emplearlas a mi vez en esta novela. Espero que con buen resultado. Yo conozco a casi todos, bueno, si no a todos los personajes que aparecen en esta novela, pero algunos son, por si acaso, para las personas reales, mezclas de personas que existieron, mezclas, o sea, no hay soluciona varios problemas, Raúl, porque acá has mezclado dos, ha resucitado a gente, ha matado a otra, pero en algunos momentos yo le dije a Raúl, oye, y fulano, y mengana, y me dijo algo que es bien importante, no podía ramificar más la historia, porque me salían 1000 páginas. Entonces has tenido que cortar en algunos momentos, ¿no? O sea, reducir al coro. Es peor que eso. Yo todavía recuerdo el mensaje de horror, pánico que me envió Johan Page, mi editor, cuando le remití una versión de 1500 páginas de este libro. Porque era un libro que efectivamente había intentado contarlo todo sobre esa época, sobre todos los años del fujimorismo. Desde 1992, que es el año del golpe, hasta el año 2000, que es el año de la caída. Entonces contaba todo. Contaba yo un montón de experiencias que he tenido que quitar. Algunas experiencias que he tenido que quitar eran muy divertidas y muy sabrosas y muy interesantes, pero no eran funcionales a la historia y por tanto, con todo el dolor del mundo, las tuve que suprimir. Por ejemplo, en algún momento yo empecé a trabajar en Mira, el suplemento dominical del desaparecido diario El Sol. Y para hacer el trabajo que yo hacía, que eran los chismes políticos básicamente de ese suplemento dominical, empecé a generar una red de fuentes. Y una de mis fuentes más importantes trabajaba en la presidencia del Congreso. ¿Quién era presidenta del Congreso en ese momento? Marta Hildebrand. Entonces todavía recuerdo el día que llegué a la oficina de Marta Hildebrand. Me llevaba esta fuente, esta persona que después me daba la información, que trabajaba, repito, en esa oficina. Y la oficina tenía un enorme salón donde estaban todos los asesores, secretarias, etc. Y al otro lado estaba el despacho privado de Marta Hildebrand. Y yo llegué un jueves a las 10:30 de la noche, que era noche de pleno. Entonces me acuerdo de haber entrado con el secretario
o con esta fuente, y haber visto por la puerta el escritorio de Martha Hildebrand y debajo del escritorio 2 piernas. Y recuerdo más el momento en el que cerró con un golpe la puerta esta persona y me dijo: la doctora está durmiendo. Como eso, he eliminado también, por ejemplo, el trabajo que hice con Ricardo Uceda en el libro Muerte en el Pentagonito. Durante mucho tiempo trabajamos, bueno, ya se sabe, con Jesús Sosa, que fue el jefe operativo del Grupo Colina. Y uno de los momentos más extraordinarios, más sorprendentes y más temerarios de mi vida fue, bueno, me descubrí en una borrachera del Grupo Colina. Yo un día fui a un bar con el Grupo Colina. Y fue todavía más excepcional porque fui con Sosa con la idea de conocer a los miembros del Grupo Colina para reproducir sus formas, su manera de hablar, su manera de comportarse, haciéndome pasar como primo de Sosa. Sosa mide 1,50 m, así que era poco verosímil, la verdad, ¿no? Bueno, entonces en un momento me senté, estábamos conversando, hablábamos con todo el grupo, y de pronto se produce un silencio. Esto mi mamá recién lo está sabiendo. Se produce un silencio del Grupo Colina. Ustedes saben perfectamente qué hizo el Grupo Colina. Y uno de los miembros del Grupo Colina me mira con ojos felinos y me dice: tú sabes quiénes somos nosotros, ¿verdad? Sí, le digo, sé quiénes son ustedes. Nosotros no te hemos mentido, ¿verdad? Y yo empezaba a entrar en pánico, a imaginarme, no sé, asesinado por algunos de los miles de métodos que empleaban estas personas para acabar con... En fin. ¿Por qué nos has mentido? Tú no eres primo de él. ¿Qué haces en ese momento? Yo simplemente me di la vuelta y con una sangre fría que todavía me asombra, le di un golpe en la espalda a Sosa y le dije: primo, tus amigos no creen que soy tu primo. Y Sosa se dio la vuelta, les gritó, y la conversación continuó como si no hubiese habido ese paréntesis y como si mi vida no hubiera estado en riesgo. Bueno, eso lo quité del libro. Pero hay otras cosas en el libro. Y una cosa más que quité del libro que no quiero dejar de mencionar, porque quité lo que probablemente a nivel personal era más importante para mí, porque este es un libro que a mí me ha permitido comprender muchas cosas de mí mismo, de lo que hice, de por qué era yo así en ese tiempo. Y es que quité la historia de un tío mío que falleció en el atentado a Frecuencia Latina. Mi tío Alejandro Pérez era uno de los jefes de prensa de Frecuencia Latina cuando se produjo el atentado, y él falleció en ese atentado. Lo quité porque la historia se ramificaba mucho, lo quité porque no correspondía incluirlo ahí, pero luego todas estas cosas que quité del libro he sentido que de alguna manera están en el libro. Incluso quitándolas, forman parte de una suerte de estructura invisible que sostiene toda la novela, y que bueno, me ha dado mucha pena retirar episodios pues tan divertidos, tan emocionantes y tal, pero creo que la novela ha mejorado al retirarlos. Es que tienen que leerla, pero la verdad es que está muy redonda, porque lo que hace es utilizar a un pobre chofer. Escucha que este pobre hombre le va pasando de todo durante la novela, pero de todo. Y es un personaje que está en todos los eventos corruptos del poder. Entonces, en un momento, bueno, es chofer de televisión, chofer de Canal N, pero luego aparece haciendo pintas de Perú al futuro, luego aparece en el Banco de la Nación, el día de la marcha de los 4 Sur, va apareciendo durante todo el libro, y cada vez va decayendo más, ¿no? Para terminar medio loco porque lo torturaron también. Sí. Entonces arranca con la tortura, con que está loco, pero digamos, es un personaje que se relaciona mucho con los de Canal N, pero que termina cayendo en una enorme desgracia. Como decía Raúl, es como la representación de la sociedad peruana, ¿verdad? Sí, en realidad cada uno de los personajes del libro y sus relaciones con otros personajes creo que sirven. Lo que pasa es que la literatura es un mecanismo de conocimiento, lo conversábamos antes, ¿no? En la trastienda.
Es un mecanismo de conocimiento como lo es la ciencia histórica, pero con reglas propias. Una de las reglas más importantes, hay dos reglas que me parecen muy importantes dentro de la literatura como mecanismo de conocimiento. En primer lugar, que la literatura te permite llegar a la verdad a través de la mentira, porque todo lo que se cuenta en la literatura es falso, son invenciones, incluso aquellas que más se asemejan a la realidad. Y luego hay otra cosa que me parece muy importante dentro de la literatura, y es que la literatura explica la historia desde la perspectiva de la gente, de los personajes, de los individuos, no de los procesos, como lo hace la historia. Hay una historia que a mí me gusta contar mucho, que cuenta Naipaul, cuando él recorre la India en su viaje para conocer, él nace en Martinica, si no me equivoco, y se va a la India a conocer sus orígenes, él es de una familia india. Y en la frontera entre la India y China conoce a un inglés, que estaba vestido pues con pantalón de cuadros, ¿no? Y que le dice que había peleado en la guerra entre la India y la China. Un inglés. Y Naipaul le dice, pero tú ¿por qué peleaste en esa guerra? ¿Tú qué tenías que ver con las disputas fronterizas entre la India y la China? Y entonces el inglés, a quien yo imagino con una pipa y un bonete, le dice, señalando los campos que habían sido motivo de la disputa entre la India y la China, dice, porque no iba a permitir que me quitaran mi campo de golf. Sí, claro, eso que parece una botada, una frivolidad, una trivialidad, explica perfectamente por qué se produce la historia. O sea, la historia se produce por caprichos, por coincidencias, por casualidades, no siempre por decisiones conscientes de la gente. Bueno, esas casualidades, esos caprichos, esas coincidencias son las que le interesan a la literatura, porque son los caprichos, las coincidencias y las casualidades que nos motivan a cada uno de nosotros como seres humanos a movernos. El otro tema del libro, como dije hace un momento, es el humor, porque no es un texto solemne, no, acá hay muchísimo humor y sexo, también hay, pero el sexo es mirado siempre también con humor y es medio grotesco, porque es pues las aventuras de Montesinos, ¿no? O las de Toledo, por ejemplo. Entonces, hay una orgía de Toledo con medias de terno. Sí, ¿no? Toda la historia del Melody sabrosamente narrada. Pero acá el tema es, estos políticos los has entrevistado muchísimas veces, los conoces, los tratas, y ahí tienes que tomar una decisión. Tú tomaste la decisión de tratarlo de manera risueña, a pesar de que las historias de estos personajes no terminan en el 2000, todos sabemos que terminan mucho después. Pero estos son los personajes que conoce Esteban Garrio el 2000, como lo recordamos el 2000. ¿Por qué tomaste esa decisión y no trajiste nada al presente? Bueno, porque era una novela que estaba acotada a ese tiempo, porque quería hablar de esa época específicamente, pero además creo que la decisión de usar el humor tiene que ver con una característica fundamental del ser nacional, del ser peruano. En el Perú no hay tragedias, todos son tragicomedias. Es decir, nosotros, eso lo he descubierto viviendo en España, porque uno es capaz de reírse de las cosas más inverosímiles, mientras que en países, no sé, un poco más formales, esas bromas producen espanto a veces, ¿no? Nosotros nos reímos de nuestras tragedias, de nuestros horrores, de nuestros momentos tristes. Y yo creo que eso es una de las formas que tenemos los peruanos de sobrevivir en medio de una realidad bastante caótica a veces, ¿no? Entonces yo quería introducir ese elemento en este libro porque además, claro, a ver, uno ve a Toledo preso por haberse robado creo que 30 millones de dólares, ¿no? Y eso debería producirnos odio por Toledo, profundo odio por Toledo. Pero yo no escucho en mi imaginación decir, barata, paga, carajo. No puedo, no sé. O por ejemplo, ahora que te vi, ¿cómo te saludé? Rosso Moreo. Porque así Toledo te saludaba cada vez que te veía. Entonces, claro. No puedo Rosso, pero Rosso. Entonces, claro, los personajes peruanos de nuestra política, incluso aquellos que parecen más solemnes y más serios, como el propio Montesinos, tienen ese lado esperpéntico, muy aprovechable con el sentido del humor. Claro. Y Montesinos, que podría ser un personaje que aterroriza, es el que persigue a la gatita Jackie, ¿no? Y hay todas las escenas con la pollito. Y claro, no
no es que lo humanice, porque bueno, es humano, ¿no? Pero lo ridiculizas y le bajas la solemnidad al personaje. Pero lo es, pues, o sea, Montesinos todas las mañanas, y esto está documentado, se pasaba 1 hora y media peinándose para disimular su... Yo me pasaría 3. Pero además tenía una colección de 50 relojes, 500 camisas, y era como Imelda Marcos, más o menos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo te puedes tomar del todo en serio un personaje con esas características? Toledo otro tanto, y como ellos, en realidad, toda esta extensa fauna de la política peruana, ¿no? Hay unas conversaciones de Ana García con Jorge del Castillo que obviamente son inventos, pero yo juraría que son reales, ¿sabes? O sea, son inventos, pero pucha, que no son inventos. Y eso es lo que te lleva a reír muchas veces durante la novela, porque es decir, pues, esto horroroso pasó, porque acá se jugó la vida de mucha gente, hubo secuestro, hubo tortura. Gustavo Britti es un personaje muy importante en el libro, aparece en varios momentos. En varios momentos el pobre Gustavo Britti sufre mucho, no se llama Gustavo Britti, tiene otro nombre, pero se parece. Sufre mucho porque tiene que cuidar a Toledo, lo cual termina siendo una pesadilla política. Entonces yo creo que esos elementos van a ayudar mucho a la lectura. No sé cómo lo va a entender gente más joven. ¿Tú has pensado eso? Yo sí estoy en la sede de memoria. Yo creo que la gente más joven no la va a creer. Todo es ficción. Porque creo que es una historia la que vivió nuestro país en el año 2000 tan exagerada, tan absolutamente demencial, que quien no la vivió no la va a terminar de creer. Va a decir este señor Tola, yo creo que ya los 50 años han empezado a reblandecerle. Gran fabulador. Es un gran inventor que está tratando de perjudicar a nuestra presidenta, ¿no? Pero, cierto, ahí tengo que hacer un disclosure además. Porque este es un libro que he escrito durante 7 años y estoy presentándolo hoy para hablar del primer fujimorismo, y pasado mañana comienza el segundo, ¿no? O sea, no ha sido adrede, quiero decir, ha sido una Eso lo dio coincidencia más. Yo pensaba, esa novela se ha escrito mucho antes de la campaña. O sea, acá no hay ni siquiera la posibilidad de que Keiko Fujimori fuera presidenta. Y claro, si uno la termina de leer, como te dijo José Alejandro Rodríguez, yo creo que es la gran novela sobre Fujimori, sobre la caída sobre todo. Y la caída de personajes que se sintieron todopoderosos, ¿no? Son todopoderosos en el libro y arrastran en su caída a todos los personajes del libro de una forma u otra. Y esos personajes todopoderosos me parecían absolutamente derrotados, ¿no? Al final del libro, están de nuevo acá entre nosotros. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? Hay que hacer segunda novela. Hay un elemento que me parece muy importante que quisiera comentar a partir de lo que tú has dicho, y es que mi impresión escribiendo esta novela es que hay, por supuesto, el gobierno de Alberto Fujimori es un momento auroral que da inicio a los últimos 26 años de la política peruana, ¿no? Pero no solo es eso, sino que es un momento muy particular en el que la política se vuelve algo privado, es decir, entra, queramos o no, lo hubiésemos querido o no, en la vida de cada uno de nosotros, y la contamina, la contagia, la transforma, la modifica, ¿no? Y eso me parecía muy importante revelar, es decir, queriendo o sin querer, todas nuestras vidas han sido definidas por ese momento, por la lógica que reinaba en ese momento, porque conocimos a alguna persona que estuvo en el poder, o que aparece en los videos, o que se enfrentó a esa época de manera que democratizó la política de una manera muy particular en esa época. Y luego una cosa que quisiera añadir, y es que efectivamente es una novela ambiciosa, es una novela coral, pero también política, pero también es una novela de periodismo, en la que he intentado reivindicar aquello que aprendí por periodismo en esa época turbulenta. Y aquí me permitirán leer algunas
anotaciones que por supuesto no forman parte del libro, porque esta no es una enciclopedia de hacer periodismo, sino una novela, cuenta historias, pero que en los tiempos que corren creo que son importantes recordar. No confundir la opinión con la información, nunca. Nunca asumir una posición partidaria y siempre ser crítico del poder. Nunca recurrir a la descalificación, el insulto, la invectiva, y siempre defender las posiciones en las que uno cree con ideas y argumentos. Siempre defender la democracia, los derechos humanos y la libre competencia. Por eso, y ahí me permiten, ella el viernes le hizo un cherry a este libro, permítanme hacerle un cherry a Rosa María, por eso quería, en realidad, los últimos 3 libros, le pedí a Rosa María que los presentara, por fin hoy día hemos podido coincidir, porque nosotros aprendimos a hacer periodismo juntos, a partir de ese año 1999, y mal que bien hemos hecho carreras paralelas en Canal N, luego en América Televisión, y luego cada uno, bueno, en el streaming, y ahora tú sigues en la República y yo estoy en España con la Cátedra Vargas Llosa. Pero algo tengo que decir, y es que tú defiendes con argumentos las cosas que piensas. Uno puede estar a favor o en contra, estar de acuerdo o no estar de acuerdo con tus ideas. Yo estoy de acuerdo en la gran mayoría de las veces, pero nunca lo haces desde la descalificación. Y eso me parece valiosísimo en los tiempos que corren, en lo que parece que todo se resuelve con un insulto. Yo voy a decir una cosa además que me parece importante. A mi tío me lo mató Sendero Luminoso en el atentado de Frecuencia Latina. Y a mí me han terruqueado. Así que, ¿de qué país estamos hablando? O sea, yo tengo este ejemplo que es mío, pero todos tenemos víctimas. Eso es algo con lo que uno no debería ser frívolo. Estas son cosas que hay que tomar en serio, que en esa época me parece que se tomaban en serio, pero que en los últimos años hemos ido pervirtiendo, ¿no? En detrimento de la comunicación y de la verdad. Por eso quizá también escribí este libro. Finalmente, porque me dicen que me queda poco tiempo, Raúl y yo no tenemos la misma edad, yo soy su mayor. Soy 12 años mayor, pero tenemos algo que nos pasó. Yo empecé en el periodismo muy tarde en la vida, yo empecé a los 35 años. Y a este chico se lo llevaban a la revista así cuando tenía creo que 14, 17, ¿no? Entonces, claro, pero empezamos juntos, coincidimos en Canal N. Yo entré a hacer algunos programas en 2001 y luego en 2004 cuando fui a América hicimos juntos casi toda América. Nos ahogábamos juntos porque él tiene asma igual que yo, entonces no creo. Él siempre tenía un inhalador a la mano, entonces ese inhalador me lo tiraba ahí, terminaba el noticiero y empezaba a prensa libre. Entonces hemos hecho el camino juntos. Yo pensaba, si tú no hubieras sido un jovencito en el 99, ¿hubieras podido escribir esta novela? Yo creo que no. No, yo tuve la suerte de que me tocó vivir esa época, repito, en ese lugar de privilegio. O sea, en una época en la que la prensa estaba controlada por Montesinos, sobre todo la televisión y buena parte de la prensa escrita, a mí me tocó trabajar en un canal que se atrevía a publicar lo que los demás canales no publicaban. Ese es un aprendizaje también bien importante, porque descubrí que en épocas de represión el simple ejercicio del periodismo más elemental es revolucionario. Simplemente publicar las cosas que los demás dejaron de publicar, dejan de publicar, censuran, te pone en una posición absolutamente combativa y revolucionaria. Y quizá esa es una lección para los tiempos que vienen. Quizá una lección para los tiempos que vienen es que no hay que hacer mucha laraca, simplemente hay que hacer bien el trabajo de cada uno de nosotros. Por eso nomás ya haríamos una revolución. A ver, ¿por qué todas estas personas tendrían que salir de acá, comprar el libro y leerlo? Porque es buenísimo. Como hemos demostrado. No, de verdad. Se lee muy rápido. Ahora a mí me acusan siempre de leer muy rápido. Y evidentemente no les puedo contar cómo termina, que normalmente lo que me pasa cuando tengo que contar una historia, una película, siempre cuento al final. Acá no. Acá
acá hay sorpresas, ¿ah? Entonces tienen que tener paciencia y van a encontrar al pobre Esteban, qué mal lo trata. Yo me quejé al final, ¿ah? Pues yo lo quiero mucho, Esteban, y tú no lo has querido tanto, ¿ah? Le has dado un palo al pobre Esteban. ¿Por qué le das un palo a tu alter ego? Porque, a ver, ¿cómo contarlo sin revelar el final? Porque yo creo que si el final hubiese permitido que el personaje triunfara, ¿no? Sobresaliera, fuera luminoso, ese personaje que me representa a mí, pero de alguna manera también representa a mi país, habría sido impreciso. Porque lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido en los últimos años, desde el inicio de la transición democrática, que consiguió cosas muy buenas, pero que, bueno, la evaluación que yo hago de ella no es precisamente la ideal, ¿no? El Perú que tenemos ahora es un país que para mí es un gran signo de interrogación. ¿Qué va a pasar con el Perú en adelante? Ojalá, a pesar de todo lo que he criticado del fujimorismo, de lo que me he enfrentado al fujimorismo, de lo mal que le he pasado gracias al fujimorismo, yo le deseo a Keiko Fujimori que haga un gran gobierno, que le vaya muy bien, porque ese es el destino de todos nosotros. ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? No lo sabemos. Algunas pistas negativas hay, pero ojalá que lo consigan. Bastante, bueno. Ahora sí me indica que nuestro tiempo ha vencido, así que les agradecemos muchísimo a todos. Raúl va a firmar libros ahora, así que yo lo voy a entregar a ustedes para yo huir, porque yo no soy la que escribe libros. Palabra final. Muchísimas gracias, Rosa María, muchísimas gracias a todos ustedes por haberse tomado el trabajo de venir esta noche aquí a la Feria del Libro. Y espero de todo corazón que este libro, que es mi libro más personal, el que me ha costado más trabajo escribir, probablemente el mejor, no lo sé, lo tendrán que decir los lectores, les permita recordar ese tiempo, les permita recordar aquello que ocurrió en esa época, ahora que probablemente haya intención de reescribirla, y les regale unos buenos ratos de lectura y quizás unas buenas carcajadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir ahora. Por favor, un aplauso para Rosa María y para Raúl. Raúl, gracias otra vez por mostrarnos esta maravillosa novela. Pueden adquirirla ahora. Les pedimos un favor, que se mantengan.